Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia aquí en la ciudad de West Haven, Connecticut. Contentísimo de seguir leyendo la palabra de Dios con ustedes y motivarle a través de este medio. Recuérdense que estamos leyendo la palabra de Dios a través de nuestro diario devocional Avivamiento 2019. Y el día de hoy pues nos corresponde leer siempre en el libro de los Hechos el capítulo número 24 para hoy, martes 23 de abril. Cuando vemos un poquito de la historia, lo que estamos leyendo, estamos viendo cómo Pablo está siendo acusado después de que él decidió regresar a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, después de que mucha gente le había dicho que no fuera porque estaban por un complot de que lo querían atrapar, él decidió ir y cuando llega es aconsejado de que entre a hacer sus votos en el templo, lo cual él hace y ahí en ese momento es atrapado, golpeado, acusado y entonces él se defiende diciendo soy ciudadano y porque me pegan eh, sin ninguna acusación formal, ¿verdad? Con alguna evidencia. Entonces los dejan y entonces tiene otra presentación ahora delante del concilio. El sacerdote Ananías, el sumo sacerdote, lo escucha y entonces él da su conversión, él explica cómo llegó a los gentiles, pero empieza a hablar de la resurrección y ahí se molestan muchos porque el concilio estaba dividido entre seduceos y fariseos, unos creían en la resurrección y otros no. Y entonces vuelven y lo meten preso otra vez, lo vuelven a golpear. Y aquí es donde estamos, ¿verdad? Ayer estudiábamos sobre un grupo de personas que habían hecho un voto de no comer hasta matarlo. Entonces, escuchando esto, Pablo a través de su hermana manda a un joven a que vaya a hablar con el que estaba en ese momento como gobernador de esa ciudad y él logra enviar carta a Félix, que es el gobernador de la región más grande de ese lugar. Y entonces manda con un ejército a llevarlo de donde estaba preso, la fortaleza como le llamaban, y se lo llevan entonces a Félix. Entonces Félix lo recibe la carta y le dice, Pablo, voy a escucharte hasta que venga tu acusado. 5 días después, ahora estamos ya en el capítulo 24, donde nos corresponde el día de hoy, y vemos cómo el sacerdote Ananías llega después de 5 días a ver a Pablo y acusarlo. Entonces entra con Félix, se presenta, y con él va un hombre que se llama, lo leo, Tiertulo, ¿verdad? No tiene Tiertulo. Entonces Tiertulo es un orador que va con ellos. Aparentemente el sumo sacerdote no quería tener parte en esto o no tenía la facilidad de palabras como la tenía este orador. Y entonces Tértulo se presenta ante Félix con una jerga, con una palabra tan política y le explica lo que había sucedido y le dice que este hombre, lo hemos hallado a este hombre que es una plaga. Mire, le leo el versículo 5 y dice, porque hemos hallado a este hombre que es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Mire, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Y entonces ahí dice que entonces Lisias, que era el gobernador de ese lugar, logró sacarlo a la fuerza y se lo trajo a Félix. Entonces los judíos también confirmaron lo que él dijo. Y entonces el versículo 10, habiéndole escuchado, el gobernador le hizo señal a Pablo para que Pablo se defendiera. Y entonces Pablo dice, bueno, Señor, todo lo que os están diciendo es pura mentira. Yo estaba en Jerusalén dispuesto a pagar mis votos y la multitud se amotinó, se amotinó la multitud y me presionó y me metieron preso eh, sin ninguna acusación, sin nada. Entonces, eso Pablo le está diciendo. Y por eso procuro tener siempre una buena conciencia. Yo estaba haciendo lo correcto desde que me enseñaron mis padres.
Y lo que es esta secta que ellos le llaman, dice él, es simplemente lo que mis padres me enseñaron, comportarme bien ante Dios y tener una buena conducta con los demás. Y entonces dice, él estaba pagando sus limonas en la nación de los judíos cuando hubo un alboroto y lo prendieron. Entonces, sin ninguna acusación, sin ninguna prueba, le golpearon, lo metieron preso. Y entonces Félix, oyendo estas cosas, estando bien informado de lo que había pasado, les aplazó, o sea, les dio una prórroga, los hizo esperar y dijo él, voy a indagar más, y mandó al centurión a que trajeran a Lisias, que era el gobernador que había tomado, que él había entendido que no había nada contra este hombre, pero por eso lo mandó para salvarle su vida, porque había gente que quería matarlo, lo mandó con Félix. El versículo 24 nos dice, para terminar el capítulo, dice, algunos días después vino Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo, en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio, el pueblo y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te volveré a llamar. Y así lo hizo. Siguió indagando acerca de Jesucristo, pero lo que realmente había en el corazón de este hombre era querer dinero de Pablo. A Pablo lo dejó preso, pero con un poco de libertad. No le permitía que nadie lo viniera a visitar y para que él no tuviera esa oportunidad de ser ese hombre que tenía esa influencia. Eso lo hizo este hombre Félix. Pero resulta que al final del capítulo, Félix entonces lo cambian por otro, dice aquí el versículo 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congregarse con los judíos, dejó preso a Pablo, políticamente, ¿verdad? O sea que vemos aquí a Pablo metido en una vuelta de política donde había gente que quería llenarse bien los bolsillos y llevarse bien con los demás, sin importar lo que era la justicia que debería haberse aplicado a este hombre, que era ciudadano y que estaba siendo golpeado y acusado sin tener una orden de, 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 de sentencia de lo que le estaba sucediendo. Entonces, mañana estaremos viendo el capítulo 25, el cual pues habla sobre Pablo apelando al César ahora, yendo a un nivel mucho mayor. Pero bueno, el versículo que Dios ministró a mi vida fue el versículo 16 que dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofender a Dios y ante los hombres una conciencia sin ofenderles a ellos. Mire cómo Pablo entiende que él tiene un llamado a predicar a los gentiles, pero tiene que mantener una conducta buena ante Dios. O sea, no porque él tiene un llamado directo de Dios, que Dios le habló y le dijo, tú vas a ir a los gentiles, como él se expresó delante del concilio y les explicó su conversión y cómo él llegó a esto. Fue porque él tuvo un éxtasis, tuvo una visión donde él vio que Dios le hablaba y le decía que tenía que ir a los gentiles. Entonces, él teniendo esa palabra de Dios, sabiendo de que Dios lo había llamado, no se aprovecha de eso, sino que él dice, yo tengo que tener conforme a la ley una buena conducta ante Dios y ante los hombres. Que eso habla mi vida porque debemos nosotros, no importando la posición que tengamos, el trabajo que hagamos, la función, ministerio, asignación, llámese como se llame, Dios te pide que ante todas las cosas tengas una buena conducta con Él y con los hombres, que lo pongas a Él en primer lugar, que lo obedezcas a Él en todas las cosas y que seas prudente haciendo con lo de los demás, amándolos como a ti mismo, dijo la palabra, dijo el Señor Jesucristo. Así, mis hermanos, espero que esta pequeña resumen lo motive a usted a decir, wow, me estoy perdiendo esto y voy a retomar mi lectura bíblica o posiblemente está leyendo conmigo y que puedas ir teniendo luz de lo que estamos leyendo. Y qué hermoso es poder leer la palabra juntos. Así le motivo a que siga leyendo la Biblia, que no pase el día de hoy sin que usted la haga. Bendigo su vida, le deseo que tenga un feliz día y que el Señor le acompañe. Con la congregación Lluvias de Gracia le bendigo también, les amo y les agradezco por permitirme
ser ese líder espiritual para ustedes y quisiera llegar a ser ese padre espiritual para sus vidas. Les invito a que en esta noche a las 7 de la noche estén en la congregación aquellos que están listos para estudiar sobre el diplomado de crecimiento. Estamos estudiando de cómo los grupos familiares funcionan, cómo se hacen y cómo se pueden hacer efectivamente. Así que lléguese ahí si usted tiene ganas de dar su casa como anfitrión, si usted quiere ser líder, llegue ahí también. Si usted quiere ser asistente o simplemente quiere conocer más del ministerio, acérquese. Vamos a aprender juntos en una manera sencilla y en una manera elocuente. Realmente no es simplemente reunirnos y a ver qué hacemos, sino que es un diplomado. Tiene sus libros, sus tareas y sus lecciones. Así, mis hermanos, me despido de ustedes, que será hasta el día de mañana. Que Dios les bendiga. Feliz día.